Mi nombre es Rogelio Treviño Castro y esta es la evaluación del primer parcial de español. Se va a dividir en dos partes: el proceso de análisis del texto lírico y de un dramático. Vamos a empezar con el lírico. El lírico que yo elegí es de Gabriela Mistral. Es un poema. Los elementos del análisis del poema son los siguientes. Vamos a ir uno por uno para explicarte cómo es que lo tienes que hacer. Punto número 1. La relación con el título. Lo que tienes que hacer es una breve lectura del poema para poder identificar la relación que da el autor con el título, para poder identificar más o menos de qué se trata el poema. Entonces, en el ejemplo que yo elegí, el autor usa una relación sobre los besos, ¿ok? Entonces, el segundo punto es el tema. El tema es la idea principal del poema, de lo que se va a tratar. Entonces, al momento de tú leer, tienes más o menos que identificar qué es lo que nos quiere decir el autor, como que de qué forma. El tema que en el ejemplo que yo elegí es el amor. El tercer punto es el tono. Es más o menos como el ambiente que le pone el poeta al poema. En el ejemplo que yo elegí es reflexivo. No, el poema lo muestra como de una forma reflexiva. El punto número 4 es la rima. Ahí tienes que hacer una breve lectura y tienes que identificar los versos. Tienes que ver la terminación de los versos para ver qué tipo de rima es. ¿Ok? Entonces, en el que yo elegí es asonante. Ahora, el quinto punto es el campo semántico. Son las palabras que utiliza el autor para darnos a comprender mejor el tono y el tema. En este caso, es el amor, los besos, etc. ¿Ok? La estructura interna es lo que lleva dentro, en el profundo, en el autor. Digo, el poema, perdón. El autor, en mi ejemplo, usa dos apartados. Cada apartado tiene su significado. En el primero da besos en positivo, explica los besos en positivo y los otros en negativo. La métrica. La métrica es muy importante. Es la división silábica de los versos para identificar qué tipo de versos son, la estructura de la rima, etc. El noveno punto es la estructura externa, lo que se ve así, a simple vista. Se puede identificar que son 3 estrofas, 12 líneas versales, tienes que identificar sus tipos, qué tipo de versos son y la rima, qué tipo de rima es, la organización. Ahora, vamos con el texto dramático. En este caso, elegí Casa de Muñecas. Estos son los siguientes elementos. El primero, la ubicación del autor en el tiempo. Tienes que explicar el autor, quién es el autor, en este caso Henrik Ibsen, la vida, dar una introducción, una mini biografía de lo que fue, cómo empezó con la poesía y en qué siglo se situaba. Lo segundo, la obra, las obras más importantes de él. ¿Qué es lo que recalca? ¿Qué es lo que sobresale de sus obras? ¿Cuáles son sus obras sobresalientes? El segundo es el contenido. Tiene el título y el título se divide en significado literal y simbólico. En el título, pues es evidente, es el título del poema. El significado puede ser literal o simbólico. A veces puede tener los dos. Entonces, en el literal, en el ejemplo, no tiene. No es un ejemplo literal, no te lo muestro así tal cual, es simbólico. El tercer punto es la relación que tiene el texto dramático. Entonces, este se divide en el asunto, tema principal y algún sentimiento predominante, que es el que le da el autor al texto. El asunto es, en este caso, una relación con las muñecas, que son controladas como las mujeres en la sociedad, implantada por el hombre. El tema principal, pues es el tema principal, como es obvio, algún sentimiento predominante es lo que nos quiere decir, así como por atrás, el autor. La siguiente es el asunto, es como, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa en la obra? ¿Cuál es el asunto? El argumento es como un breve resumen de todo lo que ha pasado en la obra. ¿Okay? Tienes que hacer un resumen del principio a fin, muy corto, muy breve, muy específico y muy desarrollado. El siguiente es la estructura interna. Se conforma de presentación del conflicto, desarrollo, entre otros que ahorita vamos a ver, como el clímax y el desenlace. Esos puedes ver los ejemplos en la presentación. Lo siguiente es la temática y la intriga. La temática es el tema principal, el papel de la mujer en este caso. La intriga también es el papel de la mujer, qué es lo que te intriga o qué es lo que intriga en la obra. ¿Okay? Luego, también tiene el conflicto dramático. En este caso, que Nora abandona a su marido y a sus hijos en busca de una vida justa y feliz para ella. Las acciones dramáticas son las acciones que hacen los personajes en la obra que causan un drama cuando lo lees o durante la obra dramática. Pues, los personajes son 4 tipos de personajes: protagonista, antagonista, secundarios, colectivos. El protagonista es en el que se basa el personaje, o sea, el personaje principal. El antagonista es el enemigo, el que causa el drama. El secundario son los demás que van de por medio en la obra, que tienen pues cierta
apariencia. El colectivo son los hijos de Elmer y Noé, que casi no aparecen. Los secundarios es Dr. Ryan, la señora Linda, Ana María, Elena. El antagonista es el Nils Krogsgaard y de cierta forma Elmer, y la protagonista totalmente es Nora. Los elementos de la obra son el ambiente, que está el tiempo, lugar y atmósfera. En el tiempo que se basa el texto dramático. El lugar es donde toma lugar, como es evidente, y la atmósfera es como el ambiente, en este caso tenso entre los personajes. La clasificación de la obra dramática, pues es cómo es la obra dramática. En este caso es un carácter realístico. En el aspecto de la obra histórica, movimiento literario, pues considera como realismo. ¿Okay? Los elementos técnicos es la estructura interna, el tono, la voz narrativa y la técnica narrativa. En la estructura interna son 3 actos, es lo que se divide el texto. Los cuadros es el lugar en donde está el texto dramático, y las escenas, pues es el cambio de escenas entre personajes. El tono, pues como vimos anteriormente, pues es dramático porque es un texto dramático, y en este caso amoroso. La voz narrativa se identifica con acotaciones, descripción de situación, etc. La narrativa, pues es como está escrito el texto, en este caso un diálogo. El vocabulario, el uso del lenguaje. Se utiliza un lenguaje formal, tú tienes que identificar qué tipo de lenguaje utiliza el autor en el texto dramático y ponerlo como cuál es el uso del lenguaje que utiliza el autor. Ahora la segunda parte, el ensayo a nivel superior. Para empezar, vamos a ver las características. Es un texto o un ensayo de 1200 a 500 palabras en donde se vaya a desarrollar una pregunta de investigación o premisa en relación al texto u obra previamente antes vista. No se puede usar un texto que ya alguien haya usado. Este texto se debió haber estudiado en clase y debe haber un interés del estudiante para profundizar el estudio de este poema o texto dramático. Se debe abordar una lectura detenida, un estudio temático y conceptual amplio. La naturaleza de este ensayo. Este ensayo fomenta pensamiento crítico y desarrolla las habilidades organización de tiempo, investigación y pensamiento. Es una herramienta que proporciona ayuda para elaborar respuestas formales dentro de un cuestionamiento académico. La línea de indagación es libre, totalmente libre. Es una insistencia en la autoría, originalidad y probidad académica. La orientación del profesor. El profesor debe estar presente en la planificación de las etapas, tiene que estar ayudando para poder desarrollar bien. Apoyar dentro de las preguntas de indagación o indicar los aspectos importantes dentro de la investigación. Asegurarse que el texto sea completamente complejo, suficientemente complejo y que sirva como fundamento. Selección de la obra y del tema. Se debe elegir, es completamente libre, pero no se debe descuidar la orientación sobre todo del profesor. Asegurarte que los textos deban ser lo suficientemente complejos para poder fundamentar una argumentación buena. Se debe permitir un enfoque amplio, sobre todo. Los conceptos necesarios para el tema son los siguientes que se ven de mi lado derecho. Ahora, la originalidad del ensayo. Los profes deben apoyar el trabajo con retroalimentación, decirte en qué te equivocaste y qué es lo que te falta, pero no deben corregir directamente el ensayo, porque eso ya no queda en sus manos. Se deben incluir referencias detalladas como fuente primaria y utilizarlas para poder fundamentar bien. No es necesario usar fuentes secundarias, aunque pueden usar, no hay ningún problema. Todo el ensayo debe ser completamente original y obra del alumno. La carpeta del alumno es una herramienta importante para ayudar al alumno a prepararse para la evaluación formal. Este elemento va a proporcionar una plataforma para poder desarrollar el pensamiento independiente de estudiar al estudiar obras. ¿Ok? Entonces, la carpeta del alumno debe ayudar a reflexionar cómo se relacionan los 7 conceptos del ensayo. Ahora, van los criterios. Existen 4 criterios. Ok, primero, se necesita demostrar el conocimiento y comprensión que tiene el alumno en concordancia con la obra elegida. O sea, tienen que estar completamente químicamente conectados. Tiene que haber química. Y demostrar en qué medida las ideas se respaldan mediante las referencias a la obra o relación con el tema elegido. El criterio B es la manera en la que se analizan y se evalúan las decisiones relativas al lenguaje, técnica y estilo. Cada uno vale 10 puntos, ¿ok? El criterio C. Poder demostrar en qué medida la representación de las ideas del ensayo están centradas, organizadas y cómo están los ejemplos integrados dentro del ensayo. El D. Demostrar en qué medidas es patente, variado y correcto el lenguaje empleado en el ensayo. Al igual, demostrar de qué manera la elección es apropiada para el registro y el estilo del ensayo, pues. Ahora toca la obra que yo elegí, Antígona. La premisa es, ¿de qué manera Sófocles muestra la ley humana y la ley divina y cómo diferenciaba
o en qué se basaba para diferenciar cada una de ellas. La estructura. Debe haber una introducción, ahí se debe hablar sobre la obra, el autor, los aspectos analizados, sobre todo la premisa, que es lo que se basará el ensayo. El desarrollo. Por cada párrafo, presentar una idea, hacer una explicación sobre la idea, citar algún texto para tener una buena referencia y volverla a confirmar. Y en conclusión, hacer un recuento de todo lo que se hizo y terminar con la idea, la cual concluye como una enseñanza. La estructura personal. Empezaré haciendo una introducción sobre lo que se trata el ensayo, después escribiré información sobre el autor, la obra seleccionada y por último daré una breve introducción de la obra, sobre todo la premisa. En el desarrollo se basará en la premisa de letra y desarrollaré junto con el contexto de la obra después ideas en la base de la premisa con su explicación, haciendo referencia a la diferencia sobre la ley natural y divina. En la conclusión, haré un breve resumen de todo lo que se dijo en el desarrollo y en la introducción, y terminar con una idea el cual el lector preferentemente lo tome y lo entienda como una enseñanza, que es lo que nos quiere enseñar el autor. Gracias.